Por otra parte, tenemos los flujos por actividades de inversión, que tienen que ver con cómo la empresa utiliza recursos financieros, usualmente en adquirir bienes del activo fijo, también puede ser en entregar préstamos a otra entidad, en tomar inversiones de largo plazo o de corto plazo que no sean clasificadas como equivalente efectivo. Finalmente, las de financiamiento que tienen que ver con obtener recursos financieros. Esta obtención de recursos financieros puede ser a través de nuevos aportes que hacen los socios o los accionistas, aumentos de capital me refiero, o utilizando fuentes de terceros como facilitar un préstamo o algo similar con un banco o una entidad financiera. Usualmente las transacciones o los flujos, ya sea positivo o negativo, entrada de dinero, salida de dinero, que no clasifique como inversión o financiamiento, se clasifica como un flujo de operación. ¿Ya? Entonces, vamos a tener aquí entonces flujos de entradas de dinero y flujos de salida de dinero. La diferencia va a ser el flujo neto, ¿ya? Tanto operación como inversión o financiamiento. La suma de estos tres va a ser entonces lo que vamos a calcular como el flujo neto, voy a corregir aquí, el flujo neto de efectivo equivalente efectivo del periodo. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos clasificados todos los flujos, tanto en flujos de operación como inversión o financiamiento, los flujos netos de cada ítem los vamos a sumar y esos van a constituir entonces el flujo neto de efectivo y equivalente efectivo del periodo. A ese flujo neto del periodo le vamos a sumar el saldo inicial que traíamos de efectivo y por consiguiente la suma del flujo del periodo más el saldo inicial nos va a dar como resultado el saldo final de efectivo y equivalente efectivo del periodo. ¿Ya? Y eso de alguna forma una especie de cuadratura para establecer que está correctamente, al menos en la parte aritmética, confeccionado el estado financiero. ¿Ya? Em, con esta breve explicación, quiero que lo llevemos un poquito a la práctica con un caso que también es muy breve. ¿Ya? Fíjese que lo que yo les entrego aquí son 6 transacciones. Con esto intento describir brevemente, de manera muy simple, ¿cierto?, cómo se confecciona el estado de flujos de efectivo. ¿Ya? Es importante decir que el esquema que estoy usando aquí es un esquema muy simple, simplificado para efectos de poder enseñárselo a ustedes, pero también por otra parte es un esquema de lo que la norma define como el método directo. ¿Ya? Lo voy a dejar aquí explícito. Este sería un esquema para el método directo. La norma establece que hay dos métodos para mostrar el estado de flujos de efectivo: el método directo y el método indirecto. Difieren en algunos elementos, sobre todo en la parte de la actividad de operación, pero yo voy a usar para estos casos el método directo, que por otra parte es el método que la NIC le da preferencia. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el ejemplo, lo que sabemos de esta empresa es que partió el periodo con un saldo inicial de 110 de efectivo. Compró un activo fijo por 88.000 al contado, es decir, pagó o desembolsó 88 para comprar un activo fijo. Además, obtuvo un préstamo de corto plazo por 50, le pagó a sus proveedores 33, realizó ventas al contado por 77 y esas ventas fueron con un costo de 55. Entonces, lo que necesitamos ver es cuáles de estas transacciones generan flujo de dinero, flujo de efectivo. ¿Ya? No todas las transacciones o los hechos económicos generan flujos de efectivo. ¿Ya? En este caso, el primer dato que tenemos aquí no es un flujo en sí mismo, sino que es un dato de cómo inició el periodo en términos de dinero, de efectivo. Y lo vamos a considerar como parte del estado de flujo efectivo en la parte final, donde tenemos que incorporar el saldo inicial, en este caso 110 como saldo inicial del periodo. Nos va a servir para establecer la estructura del informe.
¿ya? Analicemos entonces las otras transacciones que nos quedan y determinemos entonces cuáles de ellas generan flujos de dinero. Una compra de activo fijo al contado. Al momento de decirnos que es al contado, vamos a entender que está pagada y por lo tanto es una salida de dinero y por lo tanto un flujo de efectivo. La vamos a clasificar inmediatamente aquí al ladito y vamos a decir que cuando uno compra activo fijo está realizando una inversión. Por lo tanto, la compra de activo fijo corresponde a un flujo de inversión, a un flujo por una actividad de inversión. ¿Qué pasa con la obtención del préstamo de corto plazo? Generará flujos de efectivo, claro, porque la empresa al obtener un préstamo obtiene dinero desde el banco. Así que estos 50 son un flujo de efectivo, que en este caso clasifica como un flujo de financiamiento. Seguimos. Pago a proveedores. Bueno, como lo mencioné en la definición anterior, pagar proveedores es una actividad de operación, ¿ya? Y es de las operaciones más comunes que las empresas realizan para poder realizar o generar las ventas, sus ingresos, ¿ya? Muy similar a lo que ocurre con las ventas, ¿ya? Las ventas al contado son un flujo también de operación, es un ingreso de dinero hacia la empresa. ¿Qué pasa con el costo de ventas? Y aquí nos encontramos con un nicho económico que, si bien genera un efecto contable, no corresponde a un flujo de efectivo. El costo de venta en sí no es un flujo de efectivo. El costo de venta en sí lo que representa es la disminución de mercaderías, ¿cierto? Producto de las ventas, y por lo tanto representa el costo que esa salida de mercaderías eh, genera para la empresa, ¿ya? Entonces para el flujo efectivo tenemos estas cuatro transacciones y las vamos a incorporar al estado de flujo de efectivo. De operación tenemos las ventas al contado, es decir, cuánto le cobramos a los clientes por las ventas. Y este constituye un flujo positivo por 77. Además tenemos los pagos a proveedores. Dado que estoy pagando a mis proveedores, para mí eso implica un flujo negativo de 33. En inversión tenemos la compra del activo fijo, que en este caso fue por 88. Y es negativo porque constituye una salida de efectivo. Y finalmente la actividad de inversión, perdón, de financiamiento, que consiste en obtener un préstamo. Este por un monto de 50 y corresponde a un flujo positivo porque es un ingreso de dinero para la empresa. Finalmente calculamos cuál es el flujo neto para cada ítem. Para flujo de operación, por ejemplo, el flujo neto fue de 44, es decir, al flujo positivo le resto el negativo. En el caso de la actividad de inversión, tengo solamente un flujo negativo, así que el flujo neto del periodo es menos 88, un número negativo, un flujo negativo. Y para actividades de financiamiento, el flujo es positivo de 50.000. Eso quiere decir que para actividad de operación hubo un flujo positivo de 44. ¿Ya? Es decir, ingresó más dinero que el que salió por efectos de operación. ¿Cuánto? 44 en este caso. En el caso de la actividad de inversión, el flujo fue negativo. Salió más dinero del que entró, en este caso un monto negativo de 88 en términos netos. Y en el caso de la actividad de financiamiento, un flujo positivo porque ingresó un préstamo y no hubo egresos por efecto de financiamiento, ¿ya?
Usualmente los egresos por financiamiento, los flujos negativos, están dados por el pago de los préstamos, ¿ya? Así que, ¿cuánto es el flujo neto del periodo? Bueno, la suma del flujo de operación más el flujo de inversión y más el flujo de financiamiento. Considerar que operación es un flujo positivo, este es negativo, así que se resta, y el de financiamiento vuelve a ser positivo. En términos netos tenemos un flujo positivo de 6. Y si el periodo empezó con 110, entonces al final del periodo voy a tener los 110 más los 6 que generé dentro del periodo. Así que mi balance debería mostrar en efectivo y equivalente efectivo saldos por 116. Voy a cerrar este ejemplo, ¿ya? Un ejemplo muy simple, con datos muy sencillos, más que nada para que se interioricen en la forma, ¿cierto?, del estado financiero, en la información que muestra el estado financiero y en el esquema del método directo que me interesa que conozcan en este caso porque es el que vamos a usar en este curso.